Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y también radioyentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 37 al 39, palabras habladas por nuestro amado Señor Jesucristo, donde dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es entrando al arca de salvación hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En los días del profeta Noé, la humanidad había llegado a un tiempo muy crítico ante la presencia de Dios, pues la humanidad llegó a una situación tan terrible ante la presencia de Dios que le apareció Dios al profeta Noé y le habló de la destrucción de la raza humana. Vean aquí en el capítulo 6 del Génesis la condición de la raza humana. Capítulo 6 de verso 5 en adelante dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ahora podemos ver aquí la condición de la raza humana. Era de continuo al mal. La tierra estaba llena de violencia, como está en la actualidad. Y ahora Noé halló gracia delante de Dios, y fue dicho que Noé era perfecto en sus generaciones. Ahora, como Dios miró a Noé y como Noé halló gracia delante de Dios, Noé ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado. Él ofrecía a Dios el sacrificio en favor de él y toda su familia. Y por cuanto el sacrificio por el pecado establecido desde el Génesis, la persona arrepentida de sus pecados pedía perdón a Dios ofreciendo el sacrificio por el pecado, y obtenía el perdón de Dios y era cubierto con la sangre del sacrificio que había realizado ante Dios. Y Dios no veía los pecados de la persona porque quedaban cubiertos con la sangre del sacrificio que había efectuado. Y por consiguiente, Dios veía a la persona justa, lo veía sin pecado. Ahora Dios no destruye al justo con los injustos, o sea que Dios
no destruye las personas que no tienen pecado, no los destruye juntamente con las personas que sí tienen pecado. Por lo tanto, por cuanto Dios no vio pecado en Noé, no porque Noé no pecaba, sino porque Noé tenía y ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado, obtenía el perdón de sus pecados y era cubierto con la sangre del sacrificio, y Dios no veía los pecados, los pasaba por alto, como ustedes pueden pasar por alto algo que esté cubierto de sus ojos, algo que tenga una cobertura. Por ejemplo, puede haber una piedra o algo, pero si está cubierta con algo, usted pasa y no ve esa piedra. Y Dios, cuando examinaba la raza humana, veía los pecados de la humanidad, pero cuando miraba a Noé, no veía pecado en Noé, porque estaba cubierto con la sangre del sacrificio que Noé ofrecía a Dios en cada ocasión por los pecados de Noé y de su familia. Noé era el sacerdote de la familia. Y ahora encontramos que por cuanto la paga del pecado es muerte, la paga por los pecados de la humanidad sería la muerte, y Dios traería un diluvio sobre la raza humana. Pero al ver a Noé que no tenía pecado, no podía traer sobre Noé la muerte a través del diluvio. Por lo tanto, Dios proveyó para Noé una forma de escape, una forma para que Noé escapara del juicio divino. Le dijo: construye un arca de 300 codos de largo por 50 codos de ancho y 30 codos de alto. O sea, un arca de 300 codos y de largo con 50 de anchos, que eso es una sexta parte del largo, por 30 de alto. 30 es una décima parte del largo. Y le haces 3 pisos, 3 niveles, y colocas una ventana en la parte de arriba y colocas una puerta a su lado, y colocarás alimentos ahí, colocarás los animales en la planta de abajo y así por el estilo. Pero en la tercera planta, en el tercer nivel, estarás tú con tu familia. Y cuando Noé terminó el arca, le apareció de nuevo Dios a Noé. Noé tardó unos 100 años, pero Dios ya había dictaminado el juicio sobre la raza humana aún antes de decirle a Noé que iba a destruir la raza humana. Pero no puede Dios hacer nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Siempre que Dios va a hacer algo, Dios tiene un profeta en la tierra. Y si va a hacer algo en una escala mayor, una escala máxima, pues tendrá un profeta dispensacional en la tierra. Ahora, siempre al final de una edad, Dios envía un nuevo mensajero, porque Dios va a hacer algo en la tierra y tiene que dar a conocer lo que Él va a hacer. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Dios por medio del profeta Amós en el capítulo 3, verso 7. Y también en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, Dios dijo a Moisés que levantaría profeta como Moisés y pondría su palabra en la boca de ese profeta. Y ese profeta hablaría todo lo que Dios le mandaría a hablar. Y cualquiera que no escuchara a ese profeta sería desarraigado del pueblo.
Toda persona ha deseado escuchar la voz de Dios. Y la única forma de escuchar la voz de Dios en cada tiempo ha sido por medio del profeta que Dios ha enviado, porque a ese profeta Dios le habla y ese profeta le habla al pueblo. O sea, Dios en el Espíritu Santo, por medio de su Espíritu, a través de ese profeta, le habla al pueblo. Ese hombre, ese profeta habla esa palabra que Dios ha revelado a él, la ha colocado en su alma. Ahí es donde viene la revelación, ahí es donde Dios la coloca. Y luego esa persona obtiene el conocimiento y esa revelación pasa a su espíritu, a su mente, y luego pasa a su boca para hablar esa palabra. Y así está colocada en la boca de ese profeta. Y cuando ese profeta habla, es Dios en ese Espíritu Santo, en ese profeta, hablándole al pueblo. Y eso es la voz de Dios para el pueblo. Y todo aquel que escucha a ese profeta estará escuchando a Dios, hablándole a su pueblo lo que Él quiere que su pueblo escuche. Y el que no quiera escuchar, Dios le pedirá cuenta y lo desarraigará del pueblo. Perderá la oportunidad y derecho de ser parte del pueblo de Dios. Ahora, en el tiempo de Noé, había llegado la humanidad a su fin, pero Dios no podía destruir la humanidad y destruir juntamente con ellos a Noé y su familia, porque Noé y su familia tenían el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, Dios le ordenó la construcción de un arca, lo cual le tomó mucho tiempo construir, pues nadie creía en que vendría el juicio divino, nadie creía que había que construir un arca. Por lo tanto, Noé tuvo que luchar probablemente bastante solo con la ayuda de su familia para la construcción del arca. Por lo tanto, fueron unos 100 años de trabajo de Noé, pues 20 años antes ya Dios había determinado que vendría la destrucción de la raza humana, y luego se reveló al profeta Noé. Por eso es que dice que Noé tenía 500 años cuando Dios le habló, y cuando ya vino el diluvio tenía 600 años, o sea, transcurrieron 100 años. Ahora encontramos que durante el lapso de tiempo de la construcción del arca, muchas personas se burlaban de Noé porque nunca antes había llovido. Era algo nuevo lo que Noé estaba diciendo que iba a suceder. Pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Por lo tanto, vendría un diluvio sobre la raza humana que destruiría la raza humana y también la raza animal. Destruiría los animales y destruiría las aves también. Pero vean ustedes, Dios tenía para Noé una forma de escape. Y Dios tiene una forma de escape para toda persona que, como Noé, tiene el sacrificio por el pecado. Y ahora tenemos nosotros que averiguar cuál era el sacrificio que Noé ofrecía a Dios por el pecado. No, pues ahora en el Nuevo Testamento el sacrificio por el pecado es el sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario, el cual fue tipificado en el sacrificio del macho cabrío de la expiación que el pueblo hebreo sacrificaba una vez al año, el día 10 del mes séptimo de cada año, el cual el sumo sacerdote sacrificaba y llevaba la sangre de ese sacrificio al lugar santísimo del templo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. En el propiciatorio estaban los 2 querubines de oro, el uno a un lado y el otro al otro lado, mirando cada uno de frente
de frente el uno al otro, mirando hacia el propiciatorio. Y allí el sumo sacerdote con su dedo esparcía 7 veces sangre sobre el propiciatorio. Y ahora en el Nuevo Testamento ya no se requiere que se ofrezcan sacrificios de animalitos a Dios, porque ya ese tiempo terminó, porque en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario se cumplieron todos esos sacrificios de animalitos. Esos sacrificios de animalitos eran el tipo y figura del sacrificio perfecto que Jesucristo realizaría en la cruz del Calvario. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. Por lo tanto, ahora se requiere que todo ser humano tenga el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo, para lo cual la persona necesita recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, pedir perdón a Dios por haber pecado contra Dios, y Cristo lo perdonará, y Cristo lo limpiará con su sangre preciosa, y ya la persona estará delante de Dios justificada como si nunca en la vida hubiese pecado. Dios lo mirará y no verá pecados en la persona, porque la persona ha sido limpiada con la sangre de Cristo, ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha perdonado, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento. La persona ha nacido en el reino de Cristo, en el reino de Dios, con vida eterna, y es una nueva criatura. Por lo tanto, esa persona ante Dios es un justo o una persona justa. Está justificada ante Dios como si nunca en la vida hubiese pecado. Por lo tanto, esa persona está salva. Dios salvó a esa persona por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, ¿qué será de estas personas para el tiempo final, en donde vendrá un diluvio no de agua, sino de fuego? Vean, en los tiempos de los apóstoles y también de los profetas del Antiguo Testamento, decir que vendría un diluvio de fuego sobre la raza humana era como una locura, pero ya estaba tipificado en el diluvio de agua que vino sobre la raza humana. Antes de ese tiempo no llovía, pero Dios dijo que iba a llover y llovió. Luego, en la destrucción de Sodoma y de Gomorra con fuego, está tipificado el juicio divino que vendrá sobre la raza humana, un juicio con fuego, como nos dice aquí Malaquías capítulo 4, donde nos habla de ese juicio divino que ha de venir. Dice capítulo 4 de Malaquías, verso 1 en adelante, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora vean el profeta Malaquías allá, miles de años atrás, hablando de un juicio divino, del día de venganza del Dios nuestro, y diciendo que será un día ardiente como un horno, que quemará a todos los soberbios y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora es un diluvio con fuego lo que está aquí profetizado, pero en aquellos días no se veía que pudiera venir un diluvio de fuego, excepto mirando el juicio divino que cayó sobre Sodoma y Gomorra, que fue de fuego y azufre. Pero luego las personas, luego de eso, no han estado viendo un día ardiente como ese que está aquí anunciado. Pero así como la lluvia se va preparando, se van juntando las nubes
positivas y las nubes negativas. Así también, eso es para la lluvia, así también para esta lluvia de fuego se han ido juntando nubes positivas y nubes negativas y han estado construyendo las bombas atómicas, bombas de hidrógeno y así por el estilo. Y ya el fuego está preparado, ya las nubes con esas cargas de fuego atómico están preparadas. Esas nubes o bombas atómicas caerán sobre la raza humana en diferentes países y se cumplirá el día ardiente como un horno que no les dejará ni raíz ni rama a la humanidad. Ahora, hemos visto que la humanidad ha tenido diferentes momentos que por poco se enfrenta plenamente a una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial no sería como 5.000 años atrás o como 3.000 años atrás. No sería con piedras y palos. Tampoco sería con fusiles de esos del tiempo de las guerras españolas. Tampoco sería con flechas y lanzas y espadas, sino sería una guerra atómica. Por lo tanto, se requiere que todos los creyentes en Dios estén preparados dentro del arca de salvación. Y ahora, ¿dónde está y cuál es el arca de salvación? El arca de salvación es Cristo. Y Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra el día de Pentecostés, nació en la forma de la planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo, el arca de salvación, está en la tierra en la forma de su iglesia. Porque así como la esposa es parte del esposo, la iglesia del Señor Jesucristo es parte de Cristo. Y por consiguiente, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo nacen los hijos e hijas de Dios y por consiguiente nacen en el arca de salvación, entrando por la puerta del arca que es Cristo. Nadie puede entrar al cuerpo místico de Cristo para formar parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, sino a través de la puerta que es Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y así obteniendo el nuevo nacimiento y así naciendo en el reino de Cristo, el reino de Dios, naciendo dentro del arca de salvación. Ahora hemos visto que se requiere que toda persona entre al arca de salvación para que esté segura y el juicio divino no vaya a caer sobre esa persona. El juicio divino señalado para este tiempo final es la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, y una tercera guerra mundial, la cual será atómica, vendrá sobre la raza humana, la cual es inevitable, porque está profetizada. Cuando Dios dijo: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Eso es una guerra atómica en donde será un día ardiente como un horno. La radioactividad es tan ardiente, tan caliente, que derrite los cuerpos humanos y también las construcciones, los edificios. Es algo terrible lo que está profetizado para la raza humana, pues Dios ya dijo que no será por agua la destrucción de la raza humana. Dios dijo: no destruiré más
la raza humana, al hombre con agua, con un diluvio de agua. Y ahora es por fuego. Ahora hemos visto, vean aquí, que hay con todo eso esperanzas para los que tienen el sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo, los que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo. Esas personas han nacido de nuevo y están justificadas ante Dios, están sin pecados, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora vean aquí en el libro o la carta de San Pablo a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 en adelante dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos en un tiempo en donde las Naciones Unidas están buscando la paz, pues lo más hermoso es la paz. Y ahora dice aquí que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces vendrá sobre ellos. ¿Por qué dice sobre ellos? Porque eso no vendrá sobre los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, sino que vendrá sobre ellos, sobre el mundo, sobre los que no tienen el sacrificio por el pecado. Dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No habrá forma de escapar, pues no hay forma de escapar de la radioactividad desatada en una guerra atómica. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Somos hijos de luz y Dios es luz. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hijos de luz, somos hijos del día. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las tinieblas, ni no somos de la noche, ni de las tinieblas. Y nosotros no pertenecemos ya al reino de las tinieblas, al reino de la noche, sino al reino de Cristo, que es el reino de luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ahora, con la esperanza de nuestra transformación para ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, nosotros permanecemos en el arca de salvación, en Cristo. Cristo está en la forma de su iglesia y nosotros permanecemos perseverando en la iglesia del Señor Jesucristo y permanecemos dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el juicio divino correspondiente a la gran tribulación no caerá sobre ustedes ni sobre mí. Él tiene ya, conforme a su programa, determinado que antes que caiga el juicio divino sobre la raza humana,
Él nos transformará, nos dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y nos llevará con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y estaremos con Cristo en la casa de nuestro Padre Celestial, la séptima dimensión, allá en el cielo, en esa gran fiesta, la fiesta más importante del universo, la fiesta más importante del mundo invisible y el mundo visible en esa dimensión divina. Y allí estaremos con Cristo por 3 años y medio, mientras la raza humana estará pasando por la gran tribulación que durará 3 años y medio, donde vendrán los juicios divinos sobre la raza humana. Las copas, las plagas serán derramadas sobre la raza humana y será un tiempo terrible, cual nunca antes hubo sobre la tierra, pero que fue tipificado en el tiempo de las plagas que cayeron sobre Egipto, en el tiempo del profeta Moisés, cuando Dios iba a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Por eso es que para el tiempo final está señalado el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y de Elías, los cuales llamarán y juntarán 144,000 hebreos cuando llegue el momento. Pero antes estará ese ministerio de los 2 olivos en medio de la iglesia de Jesucristo, llamando y juntando los escogidos de este tiempo final y colocándolos en el arca de salvación, colocándolos en Cristo, y ahí es donde obtienen el nuevo nacimiento y donde nacen en el reino de Dios, nacen en la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo en San Juan capítulo 1 verso 6, hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo, el cual era un gran líder religioso y el cual estaba interesado en el reino de Dios, porque toda persona que cree en la Biblia está interesado en las cosas de Dios y está interesado en entrar al reino de Dios, desea vivir eternamente. Ahora vean, en esta conversación, capítulo 1, verso 1 en adelante, capítulo 13, verso 1 en adelante del Evangelio según San Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y no podemos maravillarnos de que Cristo ha dicho que es necesario nacer de nuevo. Él dijo que es necesario y es necesario. Así como fue necesario nacer a través de nuestras madres terrenales para entrar a esta dimensión terrenal y venir a formar parte de la raza humana, vean, no fue porque usted dijo: yo quiero estar en medio de la raza humana. No fue usted el que eligió, sino Dios lo determinó, lo envió a la tierra, y para eso usted tuvo que nacer a través de sus padres terrenales. Por medio del nacimiento natural, usted apareció en esta raza terrenal como un ser humano. Y ahora, para usted aparecer en el reino de Dios, en el reino de Cristo, usted tiene que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Usted tiene que
escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, en donde se da a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdonará. Cristo lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, y Cristo lo recibirá. Usted es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde es representado usted como que usted murió cuando Cristo murió. Usted fue sepultado con Cristo cuando Él fue sepultado, y usted fue resucitado con Cristo cuando Cristo fue resucitado. ¿Y cómo es posible que usted haya muerto con Cristo, haya sido sepultado con Cristo y haya resucitado con Cristo? Eso es lo más sencillo para comprender. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Recuerden que Cristo está tipificándose en un grano de trigo. Sigue diciendo, pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo también habló de la siembra del trigo, y el trigo representa a los hijos e hijas de Dios, los hijos del reino. Y ahora, el grano de trigo, si usted tiene un grano de trigo y se lo lleva de una ciudad a otra, y luego lo lleva de una ciudad a otra, todo lo que usted haga con ese grano de trigo, usted lo está haciendo con la planta de trigo y con los granos de trigo que van a nacer a través de ese grano de trigo. Porque la planta de trigo y los granos de trigo que va a producir ese grano de trigo, esa semilla, están ¿dónde? En ese grano de trigo. Todo está ahí. Potencialmente hay una planta de trigo con muchos granos de trigo, y luego muchas plantas más de trigo, porque si se siembran luego los granos de trigo que produce la planta de trigo, luego tiene más plantas de trigo con mucho más granos de trigo. Y todo eso está ¿dónde? En un grano de trigo. Como en un huevo de gallina, el cual ha sido producido por medio del gallo y de la gallina. En ese huevo hay un pollo, y si es un pollo hembra, pues ahí hay muchos huevos más que van a ser puestos o colocados en la tierra. Si es varón, pues también, porque el gallo es el que carga la simiente. Por lo tanto, en ese huevo hay un pollo con plumas, patas, pico y ojos y todo. Y las tripas también, todo lo que va a tener, todo está en ese huevo. Y la persona que no comprende eso puede decir, si uno le dice, mira, aquí hay un pollo completo, con plumas, con pico, con ojos, las tripas y las patas y todo. Cualquier persona le dice a usted, tú estás medio loco. Pero usted le dice, ya te lo voy a probar. Y lo coloca debajo de la gallina o lo coloca en una incubadora, y a cierta cantidad de días se rompe el cascarón y sale un pollito. Y usted le puede decir a la persona, ¿estás viendo que yo te dije que ahí había un pollo? Pero él podía mirar ese huevo y ponerlo frente a una luz y decir, yo no veo ningún pollo ahí. Pero usted que conoce la ley de reproducción y sabe
cómo es que aparecen los pollitos para después convertirse en gallinas o gallos. Usted que conoce eso, tiene ese conocimiento, tiene esa revelación, usted sabía que ahí había un pollito. Y ahora, toda persona que conoce la ley de la reproducción sabe que en la persona hay muchos hijos. Encontramos en el caso de Abraham y su descendencia. ¿Dónde estaba la descendencia de Abraham? En Abraham. Por eso cuando Abraham diezmó a Melquisedec, ahí en el capítulo 14 del Génesis, dice San Pablo en el capítulo 7 de Hebreos lo siguiente. Hebreos capítulo 7, para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 7 de Hebreos, versos 6 en adelante dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que Leví todavía no había nacido, ni tampoco había nacido Jacob, ni tampoco había nacido Isaac. Abraham todavía no tenía hijos por medio de Sara, su esposa. Y cuando se encuentra con Melquisedec y le paga los diezmos a Melquisedec, dice San Pablo que Leví estaba diezmando a Dios en ese momento por representación, porque en Abraham, aunque no había nacido Isaac, en Abraham estaba Isaac, y en Abraham estaba Jacob, y en Abraham estaba Leví y todos los demás patriarcas. Toda la descendencia de Abraham estaba en Abraham. ¿Cómo? Toda la descendencia de Dios estaba en Jesucristo nuestro Salvador, el grano de trigo que fue sembrado en tierra para reproducirse en muchos granos de trigo. Y para reproducirse en muchos granos de trigo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra tuvo que el día de Pentecostés ser manifestado, y allí el Espíritu de Cristo vino sobre 120 creyentes, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo, para Cristo el segundo Adán, por medio de su iglesia reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, siempre que nace un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios, ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente ha nacido dentro del arca de salvación. Ha entrado por la puerta que es Cristo. Y ahora hemos visto que estábamos en Cristo, como la planta de trigo con todos los granos de trigo estaba, ¿dónde? En el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Como también Dios dijo cuando le dio un cuerpo angelical a Adán y luego le dio un cuerpo de carne, el cual creó del polvo de la tierra. Luego Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios había hecho al hombre, a Adán, varón y hembra. Y ahora Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios lo había hecho varón y hembra. Pero ¿y dónde estaba su compañera? Estaba en él. Luego Dios colocó sueño sobre Adán, abrió su costado, sacó una costilla de su costado y le formó una compañera Adán, y colocó en ese cuerpo femenino el espíritu femenino que estaba en Adán. Y entonces ahí apareció la compañera para Adán multiplicarse, reproducirse a través de su esposa, de su compañera. Ahora Cristo, cuando estuvo en la tierra, era varón y hembra.
En él estaba su compañera. ¿Y cuál es la compañera del segundo Adán de Jesucristo? Su iglesia. De Cristo fue que nació el día de Pentecostés la iglesia del Señor Jesucristo con el Espíritu de Cristo en ella. Y el Espíritu de Cristo en la iglesia de Jesucristo ha estado desde el día de Pentecostés, y Cristo en y a través de su iglesia ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios, los cuales reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen como un hijo o como una hija de Dios en el reino de Dios, pues han nacido del agua y del Espíritu. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar al arca de salvación. Pero el que nace del agua y del Espíritu, el que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree y recibe a Cristo como su Salvador y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido en el reino de Cristo, ha nacido en el reino de Dios y está en el reino de Dios con vida eterna. Está seguro, ha asegurado su futuro en el reino de Cristo con vida eterna. Está seguro en el arca de salvación. Y ahora hemos visto lo sencillo que es todo el programa divino, para que toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo pueda entender que necesita un Salvador, necesita una persona que perdone sus pecados y que quite sus pecados. Y eso lo hace una sola persona. Cristo es el que perdona tus pecados y mis pecados y los quita de nosotros con su sangre preciosa, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 de Juan capítulo 1 verso 7. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para quitar el pecado del mundo. Él apareció para perdonar el pecado de los seres humanos y con su sangre limpiar a los seres humanos de todo pecado, y que todo ser humano sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producirse en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona entrar al reino de Dios, nacer en el reino de Dios. Y cuando un pecador se arrepiente, pues hay gozo en el cielo, porque ha nacido en el reino de Dios un hijo o una hija de Dios. Así como en los hogares cuando nace un bebé hay gozo en la familia, y cuando en la realeza, en la familia real, nace del rey y la reina un hijo, hay gozo en todo ese reino. Y cuando nace en el reino de Dios un hijo o una hija, hay gozo en el cielo, en el reino de Dios, porque ha nacido un rey o una reina en el reino de Dios, porque somos reyes y sacerdotes con Cristo en su reino. Por lo tanto, hay gozo en el cielo. Vean, cuando nació Jesús en la tierra, hubo gozo en el cielo y gozo también en la tierra en aquellos que vieron el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Y vean, hubo un ángel, el arcángel Gabriel, con las huestes celestiales, que le apareció a los pastores y estaban glorificando a Dios, cantando y dando gloria a Dios. Paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, gloria en las alturas y paz en la tierra. Y ahora vean, hubo gozo en el cielo cuando nació Jesús allá en Belén de Judea, y hubo gozo en la tierra en aquellos pastores que escucharon este cántico celestial. Y ahora Cristo dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Y por eso es que cuando vemos
que las personas escuchan la predicación del Evangelio de la Gracia y luego escuchan la oportunidad que tienen de venir a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados y recibirlo como su Salvador, para que Cristo perdone sus pecados y los limpie con su sangre de todo pecado. Cuando vemos las personas viniendo al altar para recibir a Cristo como Salvador, hay gozo en el cielo y también hay gozo en la tierra, en los creyentes en Cristo que ven que pecadores están viniendo a los pies de Cristo nuestro Salvador, porque ven y saben que están naciendo en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, hijos e hijas de Dios. Y esos son reyes y reinas del reino de Cristo. Por lo tanto, hay gozo en el cielo y también en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Como hay gozo en la madre que tiene sus bebés, se pone muy contenta y puede ver el bebé que llevó normalmente por 9 meses. Hay algunos que se adelantan y nacen primero, pero normalmente están unos 9 meses, pero nacen. Y la mamá lleva meses esperando con gozo que nazca su bebé. Y ahora en el reino de Cristo nacen con vida eterna. Cada año miles de hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, cada persona que ha leído la Biblia quiere nacer en el reino de Dios. Como Nicodemo quería entrar al reino de Dios, pues toda persona desea vivir eternamente con Cristo en su reino, porque nadie quiere ser echado al lago de fuego. Recibimos a Cristo para que Él así perdone nuestros pecados, con su sangre los limpie de todo pecado, para que seamos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego. O sea que cuando la persona recibe a Cristo tiene un interés, y es el interés de la salvación de su alma y la vida eterna con Cristo en su reino. Por lo tanto, hay solamente una persona al cual podemos venir para pedirle perdón por nuestros pecados, y Él nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, porque nadie puede ir a una tienda o a una farmacia y decir: yo quiero que usted me venda un producto con el cual yo pueda limpiar de mi cuerpo, de mi ser, todos mis pecados. Le van a decir: ese producto todavía no lo han fabricado, porque nadie puede fabricar un producto que limpie al ser humano de todo pecado. Pero Dios tiene la forma para que la persona sea limpia de todo pecado, y es Cristo el que perdona nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa que lo pueda limpiar a usted y a mí de todo pecado, solamente una cosa, y es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como el blanqueador limpia las manchas y luego usted busca la mancha en el blanqueador y no lo encuentra, lo busca en la ropa y tampoco está. ¿Qué hizo el blanqueador? Volvió esos elementos que formaron la tinta o la mancha, los volvió al origen. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, usted busca el pecado y no está, y no lo encuentra en ningún sitio. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo volvió el pecado a su origen, al diablo, que fue el originador del pecado. Ese es el milagro que hace la sangre de Cristo en la vida suya y en la vida mía. No hay otra cosa con la cual usted pueda quitar sus pecados de usted. Por lo tanto, nuestra única esperanza es en Cristo y su sangre preciosa. Ahora, encontramos que de etapa en etapa, de edad, durante estos 2000 años que han transcurrido aproximadamente del sacrificio de Cristo hacia acá, en el cielo, en el templo celestial, se ha estado cumpliendo la fiesta de la expiación. Por lo tanto, ya
en la tierra. Dios no pide ni exige que la gente esté sacrificando animalitos por el pecado. Ya el sacrificio por el pecado, el cual había sido tipificado en aquellos sacrificios de animalitos, fue cumplido en Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y luego Cristo ascendió al cielo y se presentó allá en el cielo como el sacrificio por el pecado, y presentó su sangre en el cielo, en el templo celestial, en el lugar santísimo, y colocó su sangre sobre el propiciatorio celestial, que es el trono de Dios, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces de la sangre de la expiación. Y ahora Cristo en el cielo, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial, con su propia sangre ha estado haciendo intercesión por cada persona que aparece en la tierra y tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y recibe a Cristo como su Salvador personal. Cristo lo limpia de todo pecado. Cristo intercede por usted y por mí ante el Padre Celestial y nos reconcilia con Dios. Y así obtenemos el perdón de nuestros pecados y obtenemos nuestra reconciliación con Dios y obtenemos el derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. Así como cada año que se efectuaba el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación, en el capítulo 23, versos 26 al 31 de Levítico, y también el capítulo 16, verso 1 en adelante del libro de Levítico, cuando se ofrecía el sacrificio por el pecado, toda persona que arrepentida de sus pecados pedía perdón a Dios, obtenía el perdón de sus pecados. Pero toda persona que no pedía perdón a Dios en ese día, afligido en su alma por haber pecado contra Dios, no obtenía el perdón de sus pecados y por consiguiente no quedaba reconciliada con Dios, y por consiguiente perdía el derecho a vivir un año más. Por lo tanto, Dios lo cortaba del pueblo. La persona moría al principio de ese año por algún juicio divino, por alguna plaga. De alguna forma, esa persona tenía que morir porque no fue reconciliada con Dios para vivir un año más. Y ahora, en el Nuevo Testamento, por cuanto el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, el cual no lo efectúa cada año, sino que ya lo efectuó hace 1970 años atrás. Ahora encontramos que ese sacrificio por el pecado permanece en favor de todos nosotros. Por lo tanto, la persona queda perdonada y queda reconciliada con Dios, no para vivir un año más, sino para vivir eternamente con Cristo en su reino. Y ahora, en cada ocasión en que ya el creyente en Cristo comete algún error, falta o pecado, pues lo confiesa a Cristo, arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona y lo limpia con su sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo no solamente nos limpió de todo pecado, sino que nos mantiene limpios de todo pecado cada vez que nosotros confesamos a Cristo cualquier error, falta o pecado que hayamos conocido. Y por eso es que diariamente la persona, antes de acostarse a dormir, debe orar a Dios y pedir perdón a Dios por todo error, falta o pecado que haya cometido, y así se acostará en paz, tendrá la paz de Cristo. Y si al otro día no amanezco vivo, no hay ningún problema. Si no amanezco aquí en la cama, vivo. Si no amanezco en el cuerpo físico aquí, pues amanezco allá, en el paraíso, con todos los santos que están allá. Por eso la Escritura dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré. Para eso pues hay que confesar diariamente nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados a Cristo,
y pedirle que Él nos perdone y nos limpie con su sangre, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y entonces nos acostamos en paz y tranquilitos, seguros de que si morimos, morimos en paz y apareceremos en paz con los santos allá en la sexta dimensión. Pero si no morimos, sino que despertamos en la mañana, despertamos en paz también, dándole gracias a Dios que nos ha dado un día más de vida para vivir en esta tierra glorificando a nuestro Dios. Ahora podemos ver lo importante que es estar en Cristo, haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, toda persona que viene a esta tierra viene con un propósito divino. Toda persona viene para recibir a Cristo como su Salvador, para así obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego, y así la persona va a tener el nuevo nacimiento, nacer en el reino de Dios. Hemos nacido según la carne aquí en la tierra para luego nacer en el reino de Cristo, nacer del agua y del Espíritu. Si la persona, luego de nacer según la carne aquí en la tierra a través de sus madres terrenales, no sigue adelante para obtener el nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu en el reino de Cristo, pues la persona perdió el tiempo tan hermoso que Dios le dio para confirmar su lugar en la vida eterna, en el reino de Cristo nuestro Salvador. Por eso Cristo en San Mateo capítulo 16 versos 26 en adelante dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Ahora vamos a leerlo aquí para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 16, versos 26 en adelante. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Ve? Cada persona recibirá la recompensa conforme a las obras que haya realizado. Ahora, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo, si se convierte en una persona multimillonaria y pierde su alma? De nada le sirvió haber vivido en este planeta Tierra, porque el propósito de vivir aquí es que seamos salvos, que nuestra alma sea salva por nuestro amado Señor Jesucristo. Es para recibir la salvación de nuestra alma que hemos venido a este planeta Tierra, para así asegurar el futuro eterno de nuestra alma, para así asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en tu reino. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero el que me negare, yo le negaré. O sea, Cristo no lo reconocerá como un hijo o una hija de Dios, no lo reconocerá como un creyente. Pero aquel que confiesa a Cristo como su Salvador, Cristo lo confesará delante del Padre Celestial y delante de los ángeles de Dios. Y por consiguiente la persona vivirá eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, es este un tiempo muy importante en el cual nosotros estamos viviendo. Este es un tiempo como los días de Noé y como los días de Lot. Este es un tiempo en donde toda persona está llamada a entrar en el arca de salvación. Cristo, hablándonos acerca de la puerta y del camino ancho, Él dice, vean en San Juan capítulo 10 verso 9, Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos.
Y acá en San Mateo capítulo 7, verso 13 al 14 dice Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, eterna, y pocos son los que lo hallan. Y pocos son los que la hallan, pocos son los que hallan esa puerta y ese camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Cristo es el camino y Cristo es la puerta. No hay otra forma para la persona entrar a la vida eterna. Y ahora en San Lucas capítulo 13 también Cristo hablando dice, capítulo 13, verso 22 en adelante, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y ahora esto nos muestra que así como la puerta del arca en el día de Noé, el arca de Noé, esa puerta estuvo abierta para entrar por ella los que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos del juicio del diluvio. Y entraron por esa puerta, y esa puerta tipifica a Cristo. Y luego Dios cerró la puerta. Eso está ahí en el Génesis capítulo 7. Vean, capítulo 7 del Génesis, verso 1 en adelante, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Luego en el verso dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, del macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para preservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser que vive. ¿Qué hice? Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme al todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Luego, en este mismo capítulo 7, verso 10 en adelante, dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ahora veamos aquí el verso 15 en adelante. Dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró
la puerta. Aquí vemos que fue Dios el que cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Fue Dios el que cerró la puerta. Y en San Lucas capítulo 13, versos 25 al 27, Cristo dice que el padre de familia va a cerrar la puerta. Y Cristo siendo la puerta, luego que ya haya entrado hasta el último escogido de Dios, al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, luego Cristo se levanta del trono del Padre, tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Ya de ahí en adelante la puerta de salvación estará cerrada. Ya, aunque las personas digan, ahora yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo quiero entrar al reino de Dios, yo quiero ser salvo, yo quiero ser preparado para ser transformado e ir con Cristo al cielo, a la sede de la boda del Cordero, ya no habrá tiempo, porque ya estará cerrada la puerta de salvación del arca de salvación. Por eso este es el tiempo desde el sacrificio de Cristo hacia acá, que fue realizado en el año 33 de la era cristiana, hasta este tiempo. La puerta de salvación, que es Cristo, ha estado abierta para que toda persona entre al arca de salvación. ¿Cómo? Entrando por la puerta que es Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. La persona nace en el reino de Cristo, la persona nace en la iglesia del Señor Jesucristo, la persona nace en el arca de salvación. La persona ha entrado al arca de salvación, que es Cristo, el cual está en su iglesia, y por consiguiente Cristo está en la forma de su iglesia. Y para entrar a la iglesia de Jesucristo, el arca de salvación, hay que entrar por Cristo la puerta. Por lo tanto, Cristo, siendo el arca de salvación, está en su iglesia, y por consiguiente se entra al arca de salvación recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es nuestra arca de salvación, el cual está en su iglesia. Para nacer en el reino de Dios hay que entrar por la puerta que es Cristo. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios, ha entrado al arca de salvación y está seguro ahí. Tiene salvación y vida eterna. Ha recibido el perdón de sus pecados, ha sido limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha obtenido el nuevo nacimiento y está seguro dentro del arca de salvación, que es Cristo, el cual está en su iglesia. Cristo en su iglesia es el arca de salvación. Y ahora, ¿cuántos ya han entrado al arca de salvación? Por lo tanto, aunque haya guerras en diferentes naciones, pueblos y lenguas, no nos asusta nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del arca de salvación, que es Cristo. Por lo tanto, tenemos salvación y vida eterna. Él dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo y luego no pueden matar el alma o el espíritu. Temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno.
Ahora, no importa que haya guerra y problemas en este mundo, nosotros tenemos paz. El mundo tiene guerras y nosotros tenemos paz en nuestra alma. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y por qué tenemos esa paz? La paz de Cristo, porque hemos entrado al pacto de paz, al nuevo pacto, y estamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y estamos dentro del arca de salvación, seguros con vida eterna. Aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar o de la mar, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo, o está conmigo. Por lo tanto, no hay motivos para estar con preocupaciones humanas. Tenemos la paz de Cristo acá en nuestra alma, porque estamos dentro del pacto de paz, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene esa paz, no tiene paz para con Dios, no está reconciliado con Dios y no tiene esperanzas de una vida eterna. Por lo tanto, está bajo condenación y por consiguiente el juicio divino cae sobre la persona. Por lo tanto, la Escritura dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y en el libro de los Hechos capítulo 12, verso 36 en adelante, dice San Pedro predicando el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahora lo mismo es para todos nosotros en este tiempo final. Este es un tiempo en el cual Dios llama al ser humano al arrepentimiento para que sean perdonados sus pecados, sean lavados con la sangre de Cristo, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento y nazcan así en el reino de Dios, en el reino de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, y así entren al arca de salvación para que tengan salvación y vida eterna, y así tengan su futuro asegurado con Cristo en su reino, y vivan con Cristo eternamente en cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, las personas que no han recibido a Cristo todavía no tienen esa esperanza de vida eterna con Cristo en su reino. ¿Y qué pueden hacer esas personas? Pues recibir a Cristo como su Salvador, y entonces su futuro cambiará, y entonces tendrán la esperanza de una vida eterna con Cristo en su reino. Por lo tanto, en esta noche tienen la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento, y así entren al reino de Dios, así entren al arca de salvación.
Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes, dándoles testimonio del arca de salvación y cómo entrar al arca de salvación. Por lo tanto, voy a dejar al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les diga a cada uno de ustedes, amigos radioyentes y los aquí presentes, qué hacer en estos momentos, y él orará por ustedes que están aquí presentes y también por los que están a través de las ondas radiales. A través de las ondas radiales ustedes también pueden recibir a Cristo como su Salvador personal, por lo cual voy a dejar al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todos los que recibirán a Cristo como su Salvador personal y confesarán a Cristo públicamente, y Cristo los confesará delante de nuestro Padre Celestial y delante de sus ángeles del cielo. Nuestro tema ha sido entrando al arca de salvación hoy. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. El reverendo Miguel Bermúdez Marín les hablará a ustedes radioyentes y orará por ustedes radioyentes y también por los aquí presentes. Gracias.